Hola a todos, soy Merche, la profe de inglés del Centro de Estudios Luis Vives, y hoy voy a resolver con vosotros el examen de PCE de coincidentes de la convocatoria ordinaria de 2024. Para ello vamos a ver la resolución juntos, que recordad que la tenemos subida en nuestra página web. Para ello entramos en luis-mediovives.es, recursos, exámenes resueltos. Y como veis, aquí tenemos colgados exámenes resueltos de diferentes tipos de examen y diferentes convocatorias. Vamos a la que nos ocupa ahora, que sería la ordinaria de 2024, inglés coincidentes. Recordad que en un vídeo anterior tenemos la resolución del examen de inglés, el no coincidentes. Vale, vamos al principio del archivo. Primero tenéis el examen en blanco para que probéis vosotros hacerlo y después la solución para comprobar si está muy bien hecho. Es un texto que nos habla sobre la inteligencia artificial. La extensión del texto es muy similar a la del otro examen de la convocatoria ordinaria de PCE y a los que hubo el año pasado. Es verdad que los años anteriores eran textos un poquito más cortos, pero últimamente los están haciendo más extensos. Es un texto bastante asequible porque aunque tiene algunos términos que tal vez no conozcamos, se deduce muy bien por el contexto del texto, y además es un tema que está a la orden del día, que todos conocemos, que últimamente se habla mucho de ello y por lo tanto no dice nada diferente en el texto de lo que ya sabemos más o menos. Lo explica un poquito más, pero es algo que todos conocemos, por lo tanto creo que es bastante un texto asequible, a pesar, como os digo, de algún término un poco más complicado. Vamos con las preguntas del texto, del test. Tenéis 3 preguntas asociadas al texto, de las cuales hay que responder 2. Nosotros aquí vamos a responder las 3, por supuesto. En primer lugar, nos pregunta cuál es una de las principales preocupaciones éticas relacionadas con la inteligencia artificial que se mencione en el texto. De estas 3 opciones hemos elegido la C porque es de la única que se habla en relación con las preocupaciones éticas, y la respuesta la tendríamos en este primer párrafo a partir de aquí. Nos dice una de las principales preocupaciones o fundamentales sobre la inteligencia artificial es el dilema ético que presenta. Y ahora nos explica este dilema ético, esta falta de transparencia, esta opción C que hemos elegido. Nos dice que las máquinas son cada vez más capaces de tomar decisiones y de resolver problemas. Dice, pero la preocupación viene de sus elecciones, cómo sin tener unos valores y sin tener una conciencia son capaces de tomar unas decisiones. Y nos pone un ejemplo que serían los procesos de contratación, incluso cómo son capaces de una inteligencia artificial elegir a qué persona se contrata y a cuál no. En la pregunta 2 nos dice que qué aspecto de la inteligencia artificial genera preocupaciones sobre la violación de la privacidad. Nos dice el aprendizaje de las máquinas, inteligencia artificial superinteligente o, por deducción sería la tercera, pero además nos lo dice en el texto, nos dice la recopilación y análisis de datos personales o la recogida y análisis de datos personales. Nos habla de ello en el segundo párrafo, ya lo tenemos aquí, la violación de la privacidad. Y lo tendríamos más o menos hasta aquí, hasta la tercera línea, donde nos explica de que la inteligencia artificial o los sistemas de inteligencia artificial se han vuelto cada vez más sofisticados y son capaces de analizar cantidades inmensas de datos personales, pero son datos personales que toman sin el consentimiento de los usuarios, ¿vale? Por lo tanto, tendríamos que este problema sería la opción C, la recolecta y análisis de estos datos personales, que cada vez, como nos dice el texto, es mayor. Y la última, la 3, nos dice que qué posibles riesgos están relacionados con la competición geopolítica por la dominancia de la inteligencia artificial entre las naciones. Bueno, ya solo, aunque lo leyéramos sin leer el texto realmente, nos dice qué posibles riesgos, algo negativo,
si nos damos cuenta, tanto la opción A como la opción C son cosas positivas, por lo tanto no podrían ser. No estamos hablando ni de una gran colaboración entre naciones para los problemas globales, ni estamos hablando de avances en diagnósticos de salud, por lo tanto estamos hablando de algo negativo, estamos hablando de inestabilidad y conflictos. Pero, aunque no sea por deducción, vamos al texto, por supuesto, y la respuesta la tenemos en este párrafo, donde nos habla de la carrera por la dominancia de la inteligencia artificial entre naciones. Nos dice que este desarrollo de la inteligencia artificial no solamente ayuda a nivel tecnológico, sino algo que afecta mucho a las naciones es que también afecta a nivel de seguridad y de armamento. Por lo tanto, es un posible riesgo que puede generar, como nos dice aquí, podría llevar a o podría generar inestabilidad y conflictos geopolíticos. Resueltas las 3 preguntas de Reading Comprehension, vamos a las de Use of English. Recordad que aquí tenéis 5 preguntas, de las cuales tenéis que elegir 3. En la primera pregunta ya nos dice Megan is considered the, y aquí ya podríamos hasta dejar de leer, porque este de, con las opciones que nos da, ya sabemos que estamos hablando de un superlativo, necesitamos un adverbio superlativo. ¿Cuál de los 3 es un adverbio superlativo? Pues únicamente la opción B. La C es el adjetivo little y least, de hecho, es el superlativo de este adjetivo, ¿vale? No es un adjetivo que haga su comparativo y superlativo de forma regular, sino que es como bad o good o far, que tienen superlativos y comparativos irregulares. Por lo tanto, como ya os he dicho, el superlativo de little es least, y less es la forma comparativa, por lo tanto no tendría cabida en este hueco. Vamos a la pregunta 5, nos habla de la pandemia. Dice, the pandemic began in China and from there it, y tenemos que elegir uno de los 3 verbos. No estamos hablando de tiempos verbales, sino del significado de estos verbos. Hemos elegido spread, que es como extenderse, propagarse. Pues nos dice esto, que la pandemia empezó en China y se propagó a Europa. ¿Por qué no podríamos usar carried or spilled? Pues vamos a ello. ¿Por qué no podríamos usar la opción A? Porque carry tiene el sentido de transportar algo de un sitio a otro. Lo primero tendría que aparecer aquí, después del hueco, que es lo que transportamos, y en segundo porque la pandemia se propagó, no fue transportada como tal. Y spill es un verbo que significa derramar y se utiliza con líquidos, por lo tanto tampoco tendría cabida en este hueco. Vamos con la 6. Oscar confessed he had never a horse before. Después de este had, el tiempo verbal que tenemos aquí es un pasado perfecto, y después de had necesitamos un verbo en participio, en este caso el verbo ride. ¿Cuál es el participio correcto del verbo ride? Ridden con 2 Ds. La opción B es incorrecta porque le faltaría una D, y la opción C es incorrecta porque esto es el pasado simple y, como os he dicho, tenemos un pasado perfecto, por lo tanto necesitamos un participio en este hueco. La pregunta 7. My son did well in the exam, but la opción A, not well enough, pero no lo suficientemente bien para obtener una calificación, que en este caso sería la calificación A, que sería como sobresaliente, ¿no? ¿Por qué es la opción A y no la opción B o la opción C? Vamos con la B. La B tiene una estructura incorrecta, porque como hemos visto en la correcta, well se tiene que colocar delante de este enough. Por lo tanto, sería incorrecta gramaticalmente. La C también es incorrecta porque tenemos un didn't, es el auxiliar en pasado que utilizamos, pero necesitaríamos aquí el verbo base, el verbo en sí, y aquí no tenemos ningún verbo, tenemos well, un adverbio, por lo tanto, lo mismo, gramaticalmente es incorrecta. Por lo tanto, la única opción correcta sería la A. Vamos con la 8. It has been raining for days. It hasn't stopped raining. Y aquí necesitamos esta expresión temporal, por decirlo de alguna manera, porque hemos elegido yet y no already or since.
Yet se utiliza en frases negativas e interrogativas y se utiliza al final de la frase. Por lo tanto, aquí perfecto, es una frase negativa y el hueco está al final. ¿Por qué no usamos already? Already lo utilizamos en frases afirmativas y además already no se coloca al final de la frase, sino que se coloca en medio, entre el auxiliar y el participio. Por lo tanto, tendría que ser una frase afirmativa y el hueco estar en medio. Tendría que ser it has already stopped. Y since no puede ser porque since indica el inicio de un periodo de tiempo. Por lo tanto, después de este hueco necesitaríamos un tiempo. Since 1992, por ejemplo, desde 1992, necesitaríamos una expresión temporal aquí al final, una duración de tiempo, un periodo, ¿vale? Un año, lo que sea. Como os digo, ese since marca el inicio de un tiempo, de una expresión de tiempo. Vale, vamos al final del examen y tenemos las dos redacciones que nos proponen, la opción A y la opción B. En la opción A nos pregunta si la inteligencia artificial está ayudando o por el contrario está dañando a la sociedad. Tenemos que decir tanto las ventajas de la inteligencia artificial como estos desafíos que está generando que integramos la inteligencia artificial en nuestra vida diaria. Explica tu punto de vista y proporciona ejemplos. Entonces, como yo siempre os recomiendo, al menos tienen que aparecer 3 párrafos, uno de introducción, uno de desarrollo y uno de conclusión. Yo personalmente, en vez de solamente uno de desarrollo, os recomiendo dividirlo en 2. Aquí, como os digo, solamente tenéis una propuesta con las partes que tendría que tener, pero cada uno tendréis la vuestra. ¿Qué os recomiendo poner en cada parte? Pues mirad, en la introducción empezaríamos hablando del tema, de lo que es la inteligencia artificial o de lo que ha supuesto en nuestro día a día, de lo que supone en la sociedad, de los avances, lo que queráis, hablando del tema que nos proponen, que es la inteligencia artificial. Pero ya nos dice que tenemos que dar nuestro punto de vista y además hablar de las desventajas y desafíos que esto ha generado. Entonces yo empiezo hablando de mi opinión, pues ofrece muchas ventajas, pero también unos problemas y digo sobre todo cuál es el mayor problema que yo veo, que estamos hablando de pues que hay trabajos que desaparecen debido a esta inteligencia artificial. He empezado hablando de las cosas buenas de la inteligencia artificial, de cómo nos ayudan en el día a día, pero termino diciendo, como nos dice, estos desafíos, ¿no? Porque creo que también da lugar a problemas, pues a esta pérdida de los trabajos. Y como siempre, digo mi argumento y explico por qué. Es mejor dar menos ideas bien explicadas que dar muchas ideas. Y para terminar, una conclusión en la que vuelvo a retomar las mismas ideas que he dicho anteriormente. Nunca añado ni ejemplos en la conclusión, ni nuevas ideas que no haya dicho anteriormente. Si me arrepiento de no haber dicho algo, lo siento, pero es mejor no ponerlo que ponerlo en la conclusión, ¿vale? En la conclusión ya solamente volvemos a retomar lo que ya hemos dicho con una idea general, con una tesis. La opción B en este caso es un poquito diferente, sería un texto narrativo, nos pide que describamos una experiencia vergonzosa, incómoda, que hayamos tenido en nuestra vida. Como siempre en los textos narrativos nos piden que incorporemos cuantos más detalles mejor, es decir, que tendría que ser un texto con nexos en los que o conectores que me permitan ordenar esa historia que voy a contar y siempre, pues igual que sería un texto, un libro que leamos, una narrativa siempre tiene muchos adverbios, muchos adjetivos para poner en contexto a esa persona que lo está leyendo. Yo en particular he contado una historia sobre algo que me ocurrió a la hora de presentar un proyecto cuando estaba en el cole, delante de mis compañeros y de mi profesora, pero cada uno, por supuesto, habréis contado la que queráis. Como os digo, ponemos una como modelo para que veáis un poquito la estructura. Pues un primer párrafo que sería la introducción, donde ya cuento, ubico, por decirlo así, mi experiencia embarazosa, ¿no? O vergonzosa. Cuándo ocurrió, dónde ocurrió y en qué contexto ocurrió. Después cuento la historia, cómo me sentí, con los cuantos más detalles mejor, y termino en el último párrafo contando qué ocurre al final de la historia.
Esto sería la resolución del examen. A mi modo de ver ha sido asequible, espero que vosotros penséis lo mismo, espero que os haya salido fenomenal y como siempre, si tenéis cualquier duda, ponedoslo en comentarios.